Buenas noches, hermanos. Es un verdadero gusto volver otra vez a Calle Brasil, a las reuniones de enseñanza presenciales. Parecía que no iba a llegar nunca, pero gracias a Dios el tiempo llegó. La pandemia está cesando y entonces estamos juntos en esta noche. Bien, el tema de hoy nos enfrenta con una pregunta. El tema de hoy es: el modelo de Dios para el matrimonio de hoy ha cambiado. Y estuve tentado a estar solo 2 segundos aquí arriba, porque yo tengo una respuesta. Y con esa respuesta evitaría que ustedes gasten tiempo que gentilmente me lo están otorgando en esta noche. ¿Se imaginan qué respuesta es? Y con esto ya terminaríamos el mensaje. Obviamente no. Pero, de todos modos, creo que es importante que atendamos las razones que la palabra de Dios nos da para justificar exactamente ese monosílabo. No hay un cambio en el proyecto de Dios. Así que les invito por favor a leer en Mateo 19 y el versículo 3. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre este tema propuesto? El modelo de Dios para el matrimonio de hoy. Leo entonces en Mateo capítulo 19 y versículo 3, donde dice la Escritura: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, obviamente habla del Señor Jesús, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta aquí la lectura en esta noche. Cuando hablamos del matrimonio, la unión legítima y jurídica de la pareja humana, estamos hablando de la más antigua institución que Dios ha creado para la humanidad. El término matrimonio viene de un origen latino y proviene de 2 vocablos unidos. Uno es matriz y otro monium. Matriz obviamente quiere decir madre, y monium es un conjunto de actos y de situaciones rituales, jurídicas. Por lo tanto, el origen de la palabra matrimonium en latín indica el estatus jurídico de una mujer casada y de una maternidad legal. El derecho a ser la madre legítima de los hijos de su esposo, del varón, y todos los derechos que de ellos se derivan para una mujer. En definitiva, matrimonio manifiesta una verdadera protección hacia la mujer. Notemos que el matrimonio, la institución del matrimonio, pertenece al derecho natural universal de la humanidad. No es una institución hebrea, ni tampoco es una institución cristiana. Es como el derecho a la vida, al trabajo, a la libertad y tantos otros derechos que el hombre tiene por ser hombre. Cuando digo hombre, obviamente estoy hablando en términos genéricos. Por lo tanto, los principios que regulan el estado del matrimonio, a pesar de los cambios que los hombres puedan hacer, proceden de una concepción natural y moral que Dios imprimió en la conciencia del hombre cuando fue creado. Hoy en día, la sociedad tiene distintas formas de relación de la pareja humana. Unión convivencial, pareja o unión de hecho, unión civil, parejas de distinto e incluso del mismo sexo, etcétera, etcétera. No voy a entrar a considerar en esta noche estos asuntos, aunque luego vamos a hablar de alguno de ellos. Evidentemente son estados no respaldados por la Biblia. El único estado respaldado por la palabra de Dios es el matrimonio, y agrego el matrimonio civil.
Luego lo explicaremos un poco. Así que trataremos, como nuestro tema lo pide, esa única institución que Dios aprueba y legisla en su palabra, el matrimonio tal como Dios lo instituyó y como el Señor Jesucristo lo enseñó. Veamos cómo fue instituido el matrimonio al principio. Génesis capítulo 1 dice versículos 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Estos dos versículos presentan a Dios proyectando y expresando la imagen de un hombre que es unidad en pluralidad. Varón y mujer. El segundo pasaje es Génesis capítulo 2 y versículo 20. Dice, y puso Adán sobre nombre a toda bestia de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al varón. Aquí está Dios formando a la mujer, no a otro hombre. Como ayuda, la palabra en hebreo es eser, como Eliezer, Ebenezer, ayuda. Y además dice que es idónea. Otras versiones dicen adecuada, similar a él. El tercer pasaje que menciono, tan brevemente como ustedes pueden ver, es Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora es Dios instituyendo el matrimonio. Como padre, trae la mujer al hombre. El hombre la recibe como un regalo divino. Y la mujer llega entonces a ser para el hombre, como poéticamente leímos, hueso de sus huesos, carne de su carne. Un escritor dice, el poema de Adán se centra en nombrar al deleite de su corazón en esta compañera recién hallada. Así fue con Adán. El segundo punto en esta noche es el concepto bíblico del matrimonio. El matrimonio no es una ordenanza ni un sacramento, por eso la Iglesia no casa a los contrayentes. ¿Qué tendrá que ver? ¿Será que tenemos a FIP metida en la cabeza? En segundo lugar, es regulado legalmente por el poder civil que Dios levanta, constituye y delega su autoridad y la respalda. Y en tercer lugar, los cónyuges deben obedecer y sujetarse a la ley y a las autoridades del poder civil. El matrimonio, hermanos, es varias cosas. En primer lugar, una figura de una unión celestial. Fíjense que el matrimonio no es más que un tipo, una figura pálida de otro matrimonio espiritual, celestial, que es Cristo y su iglesia. Así lo explica muy bien el apóstol Pablo en Efesios 5 y verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer es una figura, cristianos obviamente en este caso, es una figura de Cristo y su iglesia. Y luego dice, Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una figura celestial. Segundo, es una figura santa, una unión santa. Dice la Escritura, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lo voy a leer de otra versión, tal vez un poco más clara. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen
inmoralidades sexuales. Además, es una unión inquebrantable. Es una sociedad vitalicia, es para toda la vida. La unión de dos seres que se comprometen para siempre, sean creyentes o no, y cuya separación debe ser la muerte. Cuando es otro tipo de separación es porque evidentemente hay una ruptura en esa vitalidad que tiene el matrimonio para toda la vida. Unión celestial, unión santa, unión inquebrantable, una unión con principios divinos. El fragmento que hemos leído en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6, que también se repite casi textualmente en Marcos capítulo 10, versos 6 al 9, convalida y refuerza los principios leídos en Génesis capítulo 2. Y presenta al matrimonio como una unión que tiene características muy particulares y muy especiales. Yo les pido que vayan a su Biblia a repasar otra vez el pasaje que leímos y ver allí 7 cosas, 7 principios que el Señor Jesucristo muy claramente dejó establecidos. En primer lugar, el matrimonio es divino. Dice, Dios los hizo. Versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y mujer, los hizo? Es divino, pero además es heterosexual. Dice, Dios los hizo hombre y mujer, y punto. Esto se entiende obviamente en varios conceptos. Un concepto psicosomático. Ambos son la proyección de un Dios que es plural. La palabra es Elohim, allí en el original, en Génesis, pero al mismo tiempo son uno. Así que ellos son un solo ser expresado en varón y en mujer. Ambos son un complemento psicológico también. La imagen de Dios se halla completa y equilibrada en el predominio de la cabeza y la razón del hombre con el corazón y la intuición de la mujer. Y entonces es un complemento perfecto. Ambos además son un complemento y una ayuda idónea físicamente para la vida conyugal y también para la procreación. Las Escrituras, hermanos, no contemplan otra clase de matrimonio ni de relación sexual porque Dios no ofreció ninguna otra alternativa. Por lo tanto, no hace falta aclarar que la Biblia no aprueba el casamiento o la unión civil entre personas del mismo sexo. No es discriminación de una determinada línea teológica, no es tampoco de un grupo determinado de iglesias. Es un principio expresado claramente en la palabra de Dios. Dijimos que era divino, que era heterosexual. La tercera cosa es que es privado. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejar no significa aquí abandonar. Dejar significa soltar, dejar ir. El matrimonio entonces es una unión exclusiva y excluyente. Para dos, además reconocida social y públicamente. Otro aspecto es monogámico. Dice acá, se unirá el hombre, en singular, con su mujer, en singular. Un solo hombre, una sola mujer. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 2, en vista de tanta inmoralidad, lo cito de otra versión, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Uno y uno, no más. Otra característica es que es inseparable. Dice la escritura que leímos, ya no son dos, sino uno. Así que ambos conforman un pacto, un compromiso de amor y de lealtad. Leo en Malaquías capítulo 2 y versículo 14 estas palabras, donde Dios se presenta como un testigo de cargo hacia el varón que es infiel. Y allí dice, la mujer de tu pacto, es un pacto. Además es íntimo, dice, son uno solo. Otra versión dice, se unirá, se adherirá, podemos decir, se fundirá. Uno con el otro, se funden en un solo ser. Por lo tanto, se trata de una unión indisoluble y la expresión una sola carne significa una sola persona.
íntimo. Malaquías capítulo 2 y versículo 15 se refiere no solamente al aspecto sexual del matrimonio, que sin duda es señal y sello del matrimonio, sino a todos los aspectos de la vida. Y en este versículo, que cito de la Biblia de las Américas, dice: ¿no ha hecho Dios de ambos un solo ser, que tiene carne y respira? Y este ser único, ¿qué busca sino una familia dada por Dios? Y entonces le dice al hombre: no traiciones, pues, a la mujer de tu juventud. Así que repasando, el matrimonio es una institución divina, heterosexual, privada, monogámica, inseparable, íntima y finalmente indisoluble. Dijo el Señor, y lo dice la ley: nadie separe lo que Dios ha unido. Así es el matrimonio en el concepto de Dios, de la Biblia, del Dios de la Biblia. En tercer lugar, los propósitos divinos para el matrimonio. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para el matrimonio? Varios, hermanos. En primer lugar, manifestar la imagen de Dios en el hombre de forma completa. Manifestar la imagen de Dios en el hombre en forma completa. Dice Génesis 1:26, citamos otra vez: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El doctor Lacueva dice que los judíos llaman al matrimonio el kedushim. Kedushim significa las santidades en hebreo, kiddushim. Porque está hecho para que el varón y la mujer se ayuden mutuamente a preservar santa la imagen de Dios impresa en sus personas. Me encantó esta frase, gran verdad. La segunda cosa, el segundo propósito de Dios, de los que podemos citar en esta noche, obviamente no es exhaustivo, pero vamos a citar algunos, es ser un testimonio de la autoridad divina. El matrimonio es un testimonio de la autoridad divina. Dios los puso para gobernar la creación. Señoree, dijo el Señor al principio. Es decir, domine, tenga autoridad sobre los peces, las aves, etcétera, etcétera. En tercer lugar, servir de ayuda mutua el uno para con el otro. El matrimonio supone una necesidad de otro, una necesidad vincular y un deseo de ser para el otro. Podríamos decir, es un yo que trasciende hacia un tú, para luego, en una alquimia misteriosa y maravillosa, conformar un nosotros. Digo además que es para alcanzar un estado de honrosa felicidad conyugal. Este es otro de los propósitos de Dios para el matrimonio. Eclesiastés 9:9. Que sean siempre blancos tus vestidos y nunca falte ungüento, perfume sobre tu cabeza. Disfruta de la vida con la mujer que amas. Por cierto, aquellos que hemos sido bendecidos con matrimonio dado por el Señor, podemos decir como el Proverbios 18:22, el que halló esposa, ¿se acuerdan? Halló el bien o encontró la felicidad y recibió una muestra del favor de Dios. Qué gran propósito, disfrutar la vida uno con el otro en el matrimonio. Y luego, finalmente, digo aquí, alcanzar la bendición de la procreación. Génesis capítulo 1 y verso 28, el Señor le dijo, fructificaos y henchid la tierra, llenad la tierra. Y en el Salmo 127 y versículo 3 dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. La bendición de la procreación. Cuarto lugar, la vigencia del matrimonio. A pesar de la luz verdaderamente, de desviaciones morales y espirituales a la que asiste la sociedad postmodernista de nuestros días, el proyecto divino del matrimonio sigue en pie, incólume, sin variación. Tal vez sea como una especie de contracultura y demostración de la obediencia a las leyes divinas que tenemos aquellos que hemos confiado en el Señor, que creemos en el Señor Jesucristo y en nuestro Dios. Así que es bueno recordar la cosmovisión cristiana del matrimonio, de este matrimonio que aparece
y que sigue vigente e incólume, inconmovible. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, otra vez decimos, porque es una institución divina. Dios creó al hombre y lo bendijo, instituyendo el matrimonio desde la creación misma del género humano. El amor de un hombre y una mujer no solo, hermanos, es el desarrollo natural del instinto sexual, no es solo eso, aunque eso es un ingrediente importante, sino una alianza definitiva e indisoluble que conlleva el deseo de formar una familia estable y responsable como demostración de Dios al mundo. No es solo una pareja el matrimonio. No es la unión temporal o circunstancial de un hombre con una mujer. Es una solemne institución divina que implica asumir la responsabilidad para siempre del paso importante que se va a dar. El hecho de pasar por un registro civil, de pedir la bendición de Dios sobre el matrimonio, lo convierte verdaderamente en un hecho trascendente. Lo es un hecho trascendente el matrimonio. El casamiento en la Biblia es una institución civil, ya que los hebreos y luego los cristianos se casaban ante las autoridades. El término que se usa en el Nuevo Testamento es una palabra griega que se traduce en varios pasajes como casarse o como matrimonio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Ruth y de Booz, ¿se acuerdan? Se casaron ante las autoridades, los ancianos, que eran los que gobernaban, los que juzgaban a las puertas de la ciudad. En el Nuevo Testamento también se utiliza este término. En Juan capítulo 2, las bodas usan este término griego. Y en los Evangelios, en Mateo 19:9 que hemos leído, y en 1 Corintios 7 y en otros lugares también del Nuevo Testamento. Fijémonos bien una diferencia entre estar casado y no estar casado en boca del Señor. ¿Se acuerdan el caso de la mujer samaritana? El Señor le dijo, porque 5 maridos has tenido. Se supone que eran casamientos. ¿Cómo terminaron? No sabemos si por viudez o por separación, eso no se sabe. Pero 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Por lo tanto, hay una diferencia entre el casamiento y el no casamiento. MacArthur, interpretando esta expresión, este pasaje, dice, ella vivía en ese momento con un hombre que según lo dicho por Jesús no era su esposo. Al hacer tal afirmación explícita, nuestro Señor rechazó la idea de que 2 personas en cohabitación conforman un matrimonio. Desde la óptica bíblica, termina diciendo, el matrimonio solo se limita a un pacto reconocido de forma pública, formal y oficial. Y esto es así. Segundo, dentro de este punto, el matrimonio está vigente porque es un pacto ante Dios. Hoy en día, para muchos, el matrimonio se ha convertido en un mero contrato, inclusive un contrato que supone ya la disolución del matrimonio, como si realmente tuviera que ocurrir. Es casi inevitable que ocurra. Estoy hablando de un concepto del mundo, es obvio. Pero el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Y es un acuerdo solemne, entonces, entre 2 personas que se comprometen a cumplirlo ante Dios. Así que los pactos no se quiebran, los pactos no se rompen. Dios es un Dios de pacto y sus pactos no se quiebran nunca. Dios es fiel y cumple sus pactos, aunque el hombre no los cumpla. A veces cantamos esa canción, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Dios es un Dios de pactos. Y su voluntad entonces para aquellos que le aman, que le siguen, no es que se rompa el pacto, sino que permanezca un pacto que el hombre hace con su mujer y la mujer con su varón. Conocí a una hermana muy sencilla, que ya está con el Señor. Se casó con un hombre no creyente y resultó ser un hombre áspero, difícil de llevar, no creyente. Y a veces le decían a esta sencilla hermana, ¿por qué no te separás? ¿Por qué no te divorciás? Y ella en su sencillez decía, no, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo hice un pacto delante de Dios con él. Y tenía que aguantarlo ese hombre, ¿eh? Lo conocí, sé lo que digo.
En un mundo en el que 1 de cada 3 matrimonios se divorcia, en el que casi el 50% lo hace entre los 36 y los 50 años, en el que el promedio de duración del matrimonio está entre 7 y 10 años, y lo que estoy diciendo son estadísticas ya un poquito antiguas, con una tasa del divorcio que supera el 40%, creo que se queda muy corto. Decir hoy en día, como yo puedo decir por la gracia de Dios que tengo 50 años de casado, es todo un acontecimiento. Y a veces las personas abren los ojos y dicen, wow, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser, claro que puede ser, obviamente. Cuando uno ha recibido a la esposa de parte del Señor y está convencido de ello, no se sorprende. Pueden ser 50 y hasta que el Señor quiera, obvio. Y al contrario, en creciente bendición. Por supuesto estoy hablando en esta noche y estoy hablando con mucho respeto porque tal vez en medio nuestro o alguno cercano a nosotros no tuvo esa dicha. Y entonces a veces el divorcio, aunque sea indeseable, es la mejor solución para algún tiempo, alguna experiencia que a veces es imposible resolver de otra forma. Lo digo con mucho respeto, pero también lo digo con mucha convicción. Dios, cuando junta a un hombre con una mujer, los bendice y les da felicidad. Gloria a su nombre. En tercer lugar, el matrimonio está vigente a pesar de los ataques del enemigo. Si hay algo, hermanos, en lo que el enemigo del hombre y del cristiano está empeñado es destruir el matrimonio y la familia cristiana. Hay razones personales de los matrimonios. Falta de comunicación, falta de comprensión y de respeto. ¿Cuánto hay de esto dentro de los hogares? Cristianos digo también, Falta de admiración mutua. Falta de perdón. Falta de ilusión y de proyectos. Falta de cuidado frente a los ataques que recibimos a través de la televisión, a través de los impresos, a través del cine, a través, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una cultura verdaderamente agonizante. El sistema del mundo trata de influir de una forma asfixiante contra los creyentes, contra el pueblo de Dios. Y nos parece que aquella fábula, recuerden, de las ranas que las metían en un agua, se iba entibiando y luego se iba calentando hasta que al final morían cocinadas. Nos vamos acostumbrando a los criterios del mundo, a los conceptos y preconceptos que el mundo tiene. Y eso muchas veces va minando la moral cristiana dentro de nuestras iglesias. Hermanos, sería bueno repasar las 4 leyes del matrimonio, no tengo tiempo en esta noche para verlo, que están así en 1 Corintios 7, 1 al 5, búsquenla en su casa. Está la ley de la pertenencia, la ley del deber conyugal, la ley de la sujeción y la ley de la entrega. Cumpliendo esas leyes, efectivamente, Dios asegura un matrimonio muy, muy feliz. El matrimonio está vigente porque Dios lo defiende también. Hay un precioso versículo en Hebreos 13:4, algo mencionamos antes, que dice: todos deben considerar al matrimonio como algo valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Estoy leyéndolo de otra versión para hacerlo un poco más entendible. Para Dios, el matrimonio es algo muy, muy valioso. Pero notemos 2 cosas, hermanos queridos, 2 cosas que tenemos que tener muy en cuenta. En primer lugar, que Dios manda al esposo y la esposa que deben ser fieles uno al otro. Dios es fiel, lo dijimos. Así que la Biblia nos manda que seamos como Él, porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece fiel de eternidad a eternidad. Y Dios demanda a los esposos que sean fieles el uno para el otro. El mundo tiene un concepto muy liviano de lo que es la fidelidad. Solemos oír, soy fiel mientras dura la relación, mientras dura mi unión con mi pareja. Después,
La Biblia habla de fidelidad siempre. El mundo considera la infidelidad como una aventura, como una viveza, en el peor de los casos como un desliz, un error. Bueno, todos fallamos, lo hemos escuchado tantas veces. No es el concepto bíblico de la fidelidad. Pero notemos otra cosa. Dios nos manda a ser fieles, pero hay una advertencia. Dice, Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No tengo que decirles, hermanos, que esto es verdad. Y que cuando Dios castiga, lo va a hacer, y su castigo no es cosa liviana muchas veces. Dios nos guarde, lo estoy diciendo con mucho temor, de verdad. No estoy arriba de ustedes, aunque esté acá arriba. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice, y se lo dice a cristianos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. De modo que si alguno viene practicando relaciones sexuales prohibidas, cualquiera que sea, heterosexuales, homosexuales, prácticas pornográficas, adulterio, lo que fuera, sepa que son pecados graves para Dios, que merecen el castigo divino y que Dios no se tardará en aplicar ese castigo y esa corrección. Lamentablemente cada vez hay más familias y matrimonios destruidos y lamentablemente entre cristianos. Hace muchos años me acuerdo muy bien que el doctor Oscar Abdala, que está con el Señor, contó una experiencia tremenda. Él venía en un avión y se sentó al lado de él un hombre vestido de negro. Y cuando estaban en el tiempo del almuerzo, que uno suele hablar con el que tiene al lado, le preguntó quién era. Y él le dijo, soy miembro de la iglesia satanista. Me imagino que Oscar querría cambiar de butaca inmediatamente, ¿verdad? Bueno, y le dijo, ¿y para qué usted va a Argentina? Y dice, tenemos el propósito de influir en los líderes evangélicos para que sus matrimonios sean destruidos. Leía también que en Brasil, hace unos años, se celebró un retiro espiritual de líderes del llamado bajo espiritismo, con el mismo objetivo, interceder por la caída de los líderes evangélicos a fin de promover escándalos y detener el avance del evangelio. Lo segundo no lo sé, pero lo primero hemos visto casos. Por otra parte, hermanos, en estos últimos años somos testigos del desarrollo de esa perversa ideología que es la ideología del género, cuyos principales objetivos, no nos engañemos, son la destrucción de la familia, la matanza de inocentes bebés no natos y también la corrupción de los sexos, esos sexos que Dios también ha creado. Es evidente que todo el infierno está ocupado en atacar a la familia, al matrimonio, y con ello, naturalmente, socava los cimientos de la humanidad, de la sociedad humana. Por otra parte, el divorcio ha llegado a ser la solución inmediata, ideal, para todo tipo de desavenencia en el hogar. Aún las cosas más triviales. Si el marido llega tarde del trabajo, la mujer lo amenaza con el divorcio. Si la esposa aumenta unos cuantos kilos y a él no le gusta, la amenaza con el divorcio. Más o menos pasaba lo mismo en tiempos del Señor Jesucristo, ustedes recuerdan. Si una esposa le había puesto demasiada sal en la sopa, o si no le gustaba o tenía algún problema con la suegra, pues entonces se divorciaban. Y por eso justifica la pregunta que le hicieron al Señor. El divorcio está pretendiendo acabar con el matrimonio y la familia. Solamente algunos casos, naturalmente, son dignos de análisis. Y esto corresponde a los ancianos de cada congregación. Ahora, hermanos, la permanencia de estas dos instituciones, me refiero al matrimonio y a la familia, ¿es una ilusión? ¿Es un mero espejismo? ¿Es una quimera? ¿O es posible? Una de las características de la vida auténticamente cristiana es la total y absoluta fidelidad al compromiso matrimonial. Alguien ha dicho muy acertadamente que jamás comprenderemos lo que es el divorcio hasta que no entendamos lo que es el matrimonio. Empecemos por entender el matrimonio. Hay tiempo para el divorcio, hay tiempo para pensar en eso.
En quinto lugar, digo que el matrimonio está vigente porque es una protección para la familia. En primer lugar, el reconocimiento de la responsabilidad. En el matrimonio la pareja se compromete públicamente. Por tanto, cada uno de los dos es responsable ante su cónyuge, ante la sociedad y ante Dios. La pareja reconoce que incumplir el pacto del matrimonio trae consecuencias negativas para la pareja, para la familia, para la sociedad y obviamente, si son cristianos, para la iglesia local. Segunda cosa es la protección de los cónyuges. El matrimonio legal otorga derechos legales de protección a cada una de las partes, con la finalidad de prevenir abusos, violaciones de derechos, etc. Y finalmente la estabilidad emocional y espiritual de los niños, tal vez los más afectados cuando no hay equilibrio en el matrimonio. No se piensa en los niños, se piensa tan egoístamente en uno o en el otro. Voy a terminar con mi último punto, que es la perversión del matrimonio. No cabe duda, hermanos, que en las últimas décadas el mundo ha visto cambios profundos en las costumbres sociales, en la cultura, en los paradigmas mantenidos por siglos. Y hoy asistimos, a veces con cierto estupor, es verdad, a la irrupción de nuevos conceptos. Para algunos son un adelanto en la forma de pensar. Los países se ufanan de estar a la vanguardia del pensamiento occidental. Para nosotros no significa más que un verdadero atraso moral y espiritual, cuando los comparamos con la palabra del Señor. Una cultura light, superficial, liviana, nuevos conceptos de familia, el libertinaje, la avalancha de separaciones y divorcios, la promiscuidad sexual, las prácticas heterosexuales y homosexuales, contrarias a la Sagrada Escritura, el avance de la pornografía. No quiero hablar de esto, hermanos, pero tengamos cuidado con esto. Está penetrando tanto, es tan fácil, está a un clic en nuestros celulares. Hace tiempo ruborizaban estos asuntos. Hoy en día, lamentablemente, son como moneda corriente. No hay ninguna duda, que se cumple lo que la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 7 y verso 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es verdad. Pero a pesar de todo este alud de desviaciones morales y espirituales, el proyecto divino del matrimonio sigue en pie y quedará como una verdadera contracultura y la demostración de la obediencia a las leyes de Dios para aquellos que confían en el Señor y que le aman. Y dentro de este cuadro que presenta la sociedad moderna, voy a destacar algunas cosas. En primer lugar, la disminución de la cantidad de casamientos. Podemos decir que el matrimonio en la sociedad humana, especialmente la occidental en la que vivimos, está en una verdadera crisis. Las uniones son temporales. Y como decíamos antes, casi ya se sabe que no van a perdurar. Por lo tanto, en el concepto mundano, ¿para qué casarse? ¿Para qué comprometerse? ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué gastar en el casamiento y después tener que gastar otra vez en el divorcio? ¿Para qué? Miren lo que decía un joven no cristiano cuando le preguntaron, ¿te vas a casar? Esto lo escuché yo, estaba escuchando en un reportaje en la radio. Dijo pragmáticamente esto. No, los jóvenes de hoy no pensamos en casamiento. Tomamos lo que hay, lo usamos y mañana Dios dirá. Le hicieron otra pregunta. ¿Planeas cumplir aquello de que hasta que la muerte no nos separe? No, dijo. Vivo el hoy, el mundo actual. Mientras dura, dura. Después veremos. Trágico, ¿verdad? ¿Cuáles son las nuevas formas de relación matrimonial? Yo no lo sabía, pero saben ustedes, hermanos, que hay como 14, por lo menos, formas distintas de matrimonio. Está el religioso, el civil, igualitario, concertado, el forzado, la poligamia, la endogamia, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos, por supuesto, son legales en nuestro país, otros no.
Ahora, en la actualidad, debido a los constantes cambios que se producen en las sociedades, vivir en pareja y tener hijos es una realidad, sin recurrir al casamiento tradicional. Cada día, más y más parejas viven juntas en concubinato sin estar casadas. En las sociedades occidentales se puede estimar que más del 50% de las mujeres de edades entre 15 y 40 años se fueron a vivir con un hombre por primera vez. Más del 50% de las mujeres entre 15 y 40 años. Y esta cifra está en constante crecimiento. Es así, todas estas cifras hacia lo malo van en constante crecimiento. Entonces decimos que el matrimonio no es solamente el compromiso de vivir juntos. Para el pensamiento del mundo, es decir, de la humanidad organizada en contra de las leyes divinas, la idea de vivir juntos sin casarse es una forma de probar si la relación funciona o no funciona. ¿Cuáles son las diferencias entre el matrimonio y las nuevas formas de uniones de parejas? Bueno, el concubinato es lo que se ha llamado en los países, sobre todo de Latinoamérica, la unión libre. Es una relación donde no hay ningún evento formal o público que formalice esta relación. Y en nuestros días es la relación de moda, donde simplemente hay una decisión de convivir sin casarse, como decíamos antes, sin compromisos y sin responsabilidades mayores. En Argentina, y estuve indagando este asunto, desde el año 2015 se puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Algunos de los hermanos que tienen antecedentes jurídicos, naturalmente, que son expertos, pueden saber más que yo de esto. Pero hay dos figuras allí, que es la unión civil y la unión convivencial. Rigen en todo el país y tienen diferentes aspectos legales distintas al casamiento civil. Estas uniones van en aumento porque la gente decide más vincularse que casarse civilmente. Algunos críticos, incluso seculares, expresaron su rechazo por entender que estamos en una progresiva desconfiguración o deterioro de la institución matrimonial. En otras palabras, se está vaciando el matrimonio. ¿Y cuáles son las diferencias entre el matrimonio civil y estas dos figuras jurídicas? Bueno, se refieren básicamente a la herencia y a la disolución, el rompimiento del pacto o del contrato. Obviamente no voy a entrar en estos asuntos, pero es interesante, y yo les pido, hermanos, a los ancianos de las iglesias, era una reunión especialmente para ancianos, ¿verdad? Siempre lo fue así, aunque apreciamos tanto la concurrencia de otros hermanos. Pero yo pido a los ancianos que entremos en estas cosas, que indaguemos estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo actuar. Viene gente del mundo y ahora sabemos cómo vienen. Vienen de cualquier forma. Vienen de cualquier forma. Y entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con ellos? ¿Los recibo en comunión? ¿No los recibo en comunión? ¿Los bautizo? ¿No los bautizo? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hermanos queridos, somos responsables, los ancianos, de mirar por arriba. Somos sobreveedores. Hay que mirar por arriba. Hay que interesarse en estos asuntos. Bueno, en la convivencial no es necesaria la inscripción. En la civil sí, tiene una naturaleza constitutiva. De todos modos es un trámite administrativo, pero en el caso de ambas relaciones, de ambas uniones, la civil y la convivencial, fíjense una cosa, se necesitan 2 años de convivencia para acceder y para firmar un pacto de convivencia. Esto, por supuesto, no pasa con el matrimonio. Otro tema de la unión convivencial es la presunción o no de la paternidad respecto de los hijos nacidos en esa relación. Y en el caso de la disolución, del divorcio, son menos exigentes que el matrimonio, con lo cual la desvinculación, como se quiere hoy en día, es más expedita, más rápida y más sencilla. Hoy las personas optan por esta unión civil y convivencial porque entienden que el matrimonio es un paso posterior. Antes se convivía para probar. Por lo tanto, podemos decir que estas nuevas uniones no son otra cosa más que un nuevo concubinato. Diríamos que es un eufemismo para no decir concubinato.
Y entonces la conclusión es una unión absolutamente rechazada por la palabra de Dios. ¿Qué es concubinato? Vivir en fornicación. No hay otra alternativa. Así lo dice la Biblia. Entonces, sin estar casados civilmente, esta unión convivencial es vivir en un estado de fornicación. En cuanto a la unión civil, que sí se registra, fíjense, se debe tener en cuenta que se hizo para parejas heterosexuales y homosexuales, y específicamente fue legislada para las parejas homosexuales. Por lo tanto, hay gran diferencia entre el matrimonio civil y este tipo de uniones. Y concluyo pensando, ¿qué hace la Iglesia frente a estos nuevos aspectos legales? La pregunta que surge es esta: ¿se puede recibir en comunión una pareja de creyentes no casada civilmente, en unión civil o convivencial, aún teniendo una relación estable por muchos años? Hermanos, aunque la cohabitación fuera del matrimonio es una violación de los principios bíblicos, comprendida bajo la denominación genérica, como decíamos, de fornicación, no faltan hoy los responsables de las iglesias que están frente a un dilema. ¿Qué hacer? Bueno, observemos lo que alguien escribió y creo que es interesante. Los resultados de muchos estudios, dice, revelan que este tipo de arreglos, las uniones fuera del matrimonio, se hacen para compartir el amor, pero bajo dos perspectivas diferentes. Para la mayoría de los varones es un sexo sin compromiso, mientras que para la mayoría de las mujeres es un paso intermedio o previo para el casamiento. Estas mismas investigaciones demuestran que ambas actitudes despreocupadas simplemente revelan una dolorosa inestabilidad familiar y social. Enmascaran diferentes niveles de responsabilidad, porque las personas simplemente se comprometen hasta donde desean o a lo sumo llegan a comprometerse mínimamente. ¿Y con qué consecuencias? Bueno, que son menos del 20% las parejas que conviven y luego optan por el casamiento. Menos del 20%. Que las mujeres que conviven con sus novios sufren de mayor insatisfacción y depresión que las casadas. Otras investigaciones revelan una mayor incidencia de violencia doméstica hacia la mujer y los niños cuando no existe un casamiento legal. Y por si fuera poco, el resultado es que quienes viven juntos sin casarse tienen 50% más probabilidades de divorciarse luego que las parejas, contra las parejas casadas. 50% más de probabilidades de divorcio. Así que, hermanos, supongo que no quedan dudas si esto es válido o no es válido, si esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, si esto va de la mano con la palabra de Dios o no. Y me hago una última pregunta. ¿Qué es válido ante Dios? ¿El matrimonio civil o el matrimonio religioso? Bueno, no es fácil responder esta pregunta, que muchas veces surgió entre los cristianos, entre los hermanos. Pero podemos decir esto, que el matrimonio por la Iglesia no tiene validez civil. Lo que se ha practicado y se practica particularmente en nuestro país y en el ámbito evangélico es el matrimonio civil y posteriormente, aunque fuera el mismo día, el matrimonio cristiano. Es decir, el pedido de bendición de Dios con el testimonio de la Iglesia del Señor. Bíblicamente no se encuentra en el Antiguo Testamento ningún sacerdote casando parejas. Sí se encuentran las autoridades civiles. En el Nuevo Testamento tampoco se encuentran a los apóstoles o a los ancianos realizando ceremonias matrimoniales. Ni siquiera el Señor Jesucristo, que asistió a la boda, pero no fue para casar a los contrayentes, a los cónyuges. Podemos entonces decir, hermanos, con toda seguridad, que toda autoridad procede de Dios, que Él entregó el gobierno y la autoridad al Estado civil, y que además de hacerlo, la respalda. Ustedes recuerdan lo que dice Romanos capítulo 13 y versículo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, que no leemos en esta noche.
Por lo tanto, la autoridad civil de un país, aunque no sea consciente de ello, formaliza el matrimonio en nombre de Dios. ¿Se entiende? La autoridad secular, civil, con todo el respaldo que Dios da a la autoridad secular o civil, formaliza el matrimonio, aunque sin saberlo, muchas veces, en nombre de Dios. Y luego, cuando los contrayentes cumplen los requisitos de hermanos en la comunión en la iglesia local, naturalmente la asamblea pide la bendición sobre ese matrimonio casado civilmente. Conclusión final. Y creo que ya tengo que terminar, o tuve que terminar. El único estado aceptado por la iglesia del Señor y que recibe la bendición de Dios conforme a las Escrituras es el matrimonio civil, heterosexual y monogámico. ¿Verdad? Respondemos a la pregunta inicial. ¿El modelo de Dios para el matrimonio ha cambiado? Bueno, hemos tratado de explicar que no. Absolutamente no. Y estoy seguro, hermanos, que la iglesia del Señor, es el reducto que queda en el mundo para la defensa de la verdad divina, para establecer la gran diferencia entre los conceptos del mundo y los criterios de Dios. Y permítame hablarle a usted, hermano y hermana, que está aquí, usted que tiene el privilegio de tener un matrimonio que el Señor ha unido, mientras sea posible, disfrútelo. Goce de la vida con la mujer que ama, goce de la vida con el esposo que ama. Lamentablemente muchos en nuestras iglesias son matrimonios que se sufren, no se gozan. Viven como si fueran viudos en vida, como si fueran separados bajo un mismo techo. Y ese no es el propósito de Dios. Y no lo digo en afán de censura, al contrario, lo digo en una forma pastoral, permítame hacerlo. Si le preguntara usted a los jóvenes de su iglesia acerca de su matrimonio, porque ellos lo saben todo, lo perciben todo, ¿qué dirían? Hermanos queridos, debemos revalorizar nuestros matrimonios, sus privilegios y sus demandas, a fin de honrar al Señor a través de ellos, a fin de disfrutar de la gracia de la vida, como dice 1 Pedro capítulo 3, de la cual somos coherederos y coherederas con nuestros cónyuges. Pero además de servir de ejemplo para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, orar para que el Señor conceda en nuestras iglesias, lo estoy haciendo permanentemente, el Señor sabe. Que Dios conceda matrimonios de Dios. Familias de Dios, bajo un yugo igual, no desigual. Hermanos, debemos ser lo que hace un tiempo le dijeron a un matrimonio. Muy interesante. Le dijeron, ustedes son molde. Usted, hermano y hermana, y yo, debemos ser molde. Donde otros vean la mano de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Debemos orar al Señor por nuestros matrimonios, por nuestras familias y por nuestros hogares. Y que el Señor nos permita ser fieles y firmes en la fe. No vienen tiempos fáciles. La iglesia del Señor va a tener que estar muy firme en sus conceptos y principios. Y este es uno al cual Satanás, como ya dijimos, está decidido a aniquilar. Que el Señor nos ayude a transmitir estos principios con palabras y con vida, de modo de mantener la santidad que conviene a la casa de Dios y la honra debida a su nombre. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a entender el valor de esta institución preciosa, gloriosa, maravillosa, que lo único que hace es reflejar lo que nuestro bendito Salvador hace, hizo y hará
por su iglesia, su esposa, hasta el día de la redención final. Que sea así. Amén.